Qué cosa lo que está pasando en Sinaloa. ¿Qué día tuvieron ayer? La violencia continúa más de un mes desde que se desató la guerra en el cártel de Sinaloa. Y ni el gobierno de López Obrador en la recta final, ni el gobierno de Claudia Sheinbaum, ni por más que hicieron el show de ir ahí a disque caminar por las calles, los Chapitos y la Malliza están enfrentados brutalmente. El gobernador, cuestionadísimo, bajo sospecha, el morenista Rubén Rocha, cada que puede dice que no, que todo está tranquilo, que todo está calmado. Es ya ridículo. La ausencia de gobierno se ha traducido en este, pues no sé si llamarle grito, chiste, hashtag de y Rocha y el Rocha. O sea, como diciendo, ¿y dónde está el gobierno frente a lo que le está pasando a la ciudadanía? Ayer atacaron, pues digamos, el periódico más emblemático de Sinaloa. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum condenó este ataque al diario El Debate y dijo que se implementan operativos de seguridad y que el 29 de octubre, ciudadanos de Sinaloa, siéntense a esperar, el 29 de octubre dará un primer informe de cómo va la seguridad en lo que lleva su gobierno. Lo que ha pasado en Guanajuato, lo que ha pasado en Guerrero, ayer lo reportamos en la Ciudad de México. Un asesinato de alto impacto a unos metros de donde está Claudia Sheinbaum, en el centro histórico, en la zona turística. Luego otro en el viaducto. Vamos a Sinaloa de entrada contigo, Andrea Dorantes. Andrea, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Pues te cuento que hoy Culiacán amaneció con la terrible escena de vehículos quemados y balaceados que fueron utilizados para narcobloqueos en distintas partes del municipio ayer por la noche. Y es que el día de ayer se cumplieron 5 años del primer Culiacanazo, aquel día que las autoridades intentaron detener a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Y aunque parecía un día medio tranquilo, se presentaron 2 grandes brotes de violencia muy similares a aquel día. A mediodía te cuento que 6 civiles fueron abatidos en un enfrentamiento armado contra personal militar en el Guazimal y Tepuche, al norte de Culiacán. Horas después, alrededor de la 1 de la tarde, se comenzaron a reportar enfrentamientos en distintos puntos de Culiacán. Sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán y la autopista México 15 se reportaron narcobloqueos. Y horas después, en la inauguración del Festival Cultural de Sinaloa, que las autoridades se empeñaron en realizar pese a la ola de violencia que se vive actualmente en el estado, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que sí hubo hechos de violencia, pero fueron fuera de la ciudad, así lo dijo, por lo que llamó a la ciudadanía a no preocuparse. Y al mismo tiempo, las instalaciones del periódico El Debate de Culiacán fueron atacadas a balazos. Hoy el gobernador de Sinaloa habló del atentado, señaló que una de las hipótesis es que en medio de los brotes de violencia de ayer, los grupos delincuenciales quisieron distraer a las autoridades baleando las instalaciones del medio de comunicación. Por su parte, la fiscal general del estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Condo, aseguró que ya se inició con las investigaciones del atentado que sufrió el periódico El Debate y confirmó que en el lugar se encontraron 4 vehículos baleados. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos. Qué cosa, gracias Andrea Dorantes, estamos al pendiente. El Mayo Zambada, uno de los protagonistas de esta historia, pues porque fue su secuestro y posterior entrega a los Estados Unidos por parte de los hijos del Chapo Guzmán, lo que desató buena parte de la violencia en Sinaloa, que las autoridades han sido incapaces de contener. Pues el Mayo Zambada tuvo audiencia en las Cortes de Nueva York, la misma corte donde fueron sentenciados el Chapo Guzmán hace unos meses, Genaro García Luna esta misma semana. Se llevó a cabo la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa. ¿Qué se dijo? ¿Qué pasó hoy? Fueron unos cuantos minutos. Vamos con Elías Camaji, quien es colaborador del diario El País. Elías, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Estimado Carlos, muy bien, me da mucho gusto estar aquí contigo. Sí, el Mayo Zambada entró cojeando, escoltado y custodiado por 4 agentes que no le perdieron de vista en ningún momento. Estuvo completamente vigilado durante los 15 minutos que duró esta audiencia este viernes, la primera con el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Genaro García Luna esta misma semana y el mismo que dictó la sentencia contra Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. El Mayo estaba sorprendentemente sonriente, Carlos. Estaba por momentos también un poco confundido porque este es un proceso, un punto del proceso muy técnico. Entonces, el Mayo llevaba un audífono en la oreja izquierda en la que escuchaba la traducción simultánea de un intérprete y que por momentos presionaba mucho contra su oreja porque no alcanzaba a oír bien. El Mayo luce muy diferente a las fotos que se filtraron de su detención o de su captura hace ya 2 meses en julio, a finales de julio en Nuevo México. Recordamos que el Mayo tenía pues un bigote negro muy característico, el pelo teñido, y ahora tiene el pelo largo, con largos mechones de canas, una calva en la parte de atrás de la cabeza. Tiene una barba que le cubre la parte de adelante y que es completamente blanca y pues se veía un poco débil, ¿no? Pero sonriente y pues lleno de confianza cuando se acercó su abogado, que fue otro de los grandes protagonistas de esta audiencia, Carlos, porque uno de los temas que se tenía que tratar era un posible conflicto de interés que había, porque Frank Pérez, este abogado, es también representante de Vicentillo, su hijo, ¿no? Y Vicentillo estaba pensado para ser el sucesor del Mayo Zambada en su momento, pero acabó detenido y se convirtió en testigo protegido de Estados Unidos y fue de hecho uno de los testigos clave en el juicio del Chapo. Entonces es probable que si este caso llega a juicio se haya llamado a declarar contra su propio padre. Está obligado a hacerlo como testigo colaborador y tendrían pues el mismo abogado, la misma defensa. Entonces tienen que resolver este conflicto y estos son el tipo de cuestiones que se revisan en esta fase del proceso, Carlos. ¿Va a poder ser objeto de la pena de muerte? Entiendo que esa es una de las cosas que se definió el día de hoy, ¿es correcto? Sí, así es. La pena de muerte se abolió aquí en Nueva York hace 20 años, en 2004, pero hay algunas excepciones previstas en la ley cuando, por ejemplo, se trata de crímenes como genocidio, asesinatos de políticos, de jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, uno de los puntos interesantes, Carlos, es que el Mayo se enfrenta prácticamente a los mismos cargos que el Chapo Guzmán, por los que cayó el Chapo Guzmán. La diferencia fundamental es que los cargos contra el Mayo se han actualizado hasta este año, o sea, cubren desde 1989 hasta 2024, imagínate, del seguimiento de Estados Unidos, y en este mismo año, en febrero, el Mayo fue acusado de fentanilo. El fentanilo es la droga que está en el centro de la guerra contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos y que deja decenas de miles de muertes cada año. Entonces, si los fiscales argumentan o responsabilizan al Mayo de esta epidemia de salud pública que azota a Estados Unidos, pues se podría argumentar que se puede aplicar la pena de muerte en este caso. Entonces es uno de los puntos más reseñables también y es uno de los puntos también que van a marcar lo que veremos en los próximos meses. Muchísimas gracias, Elías Camaji, por estos minutos para W Radio. Saludos hasta Nueva York. Al contrario, Carlos, que estés muy bien. Hasta luego.